Un saludo televidente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Criterios. Según la ley 724 del 2001, acá en Colombia se conmemora el Día de la Niñez el último sábado de abril de cada año. Por eso hoy vamos a estar hablando justamente sobre este tema, sobre la infancia. Por eso paso directamente a presentarles a mis invitados. Por mi mano izquierda me acompaña Manuel Guacaneme. Manuel es psicólogo de la Universidad Nacional, está cursando una maestría justamente en psicología, donde su línea de investigación es el desarrollo social. Manuel ha trabajado con población infantil a través de ONGs en Cogua, Tenjo, Cajicá y Tausa, y actualmente es el coordinador de juventudes del municipio de Cogua. Manuel, gracias por estar acá. A ustedes muchas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia de Papac. Bueno, por mi mano derecha la profe Adnei Ramírez. Ella es doctora en educación, es docente, también es investigadora, conferencista, y creo que este es el que más le gusta, el que más le identifica, promotora de lectura y creadora del proyecto social El Libro que estaba solo. ¿Estoy en lo correcto? Gracias, profesora, por estar acá. Sí, de ese no tengo título. Ok, bueno. Pero amo el tema de la promoción de lectura. Muy buenas tardes, pues gracias por la invitación aquí. Feliz de hablar de las infancias, que creo que es un tema muy importante. Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez con nuestro tema, pero antes de empezar con la conversación como tal, vamos a ver un breve clip de contexto y ya regresamos. Bueno, después de ese breve clip, iniciamos ahora sí con nuestra conversación del día de hoy y justamente quiero empezar preguntándoles sobre por qué los adultos deben conversar, analizar y, si se quiere, discutir sobre los asuntos de la niñez. Hace poco leí algo que me parecía muy interesante, y es que la niñez, así como la naturaleza, no tienen voz y por eso alguien tiene que hablar por ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué los adultos deberíamos reunirnos a discutir, a reflexionar sobre los asuntos de la niñez? Profesor. Primero las damas. Mira, yo creo firmemente que debemos hablar de la niñez, y más de hablar de la niñez es también escucharlos, escuchar a nuestros niños y nuestras niñas, porque hay muchas realidades que duelen, que han vivido, que no son fáciles, y tienden a quedarse en el olvido, se ocultan. Entonces, el no reconocer esas realidades de lo que viven nuestros niños y nuestras niñas, creo que hace mucho daño a la sociedad. Cuando se habla de la niñez, cuando se reconoce la niñez, cuando hablamos con esos niños y esas niñas sobre qué sienten, qué piensan, cómo se reconocen como seres humanos, como personas en un mundo que es totalmente ambiguo, creo que ahí está
el meollo del asunto, poder identificarlos, poder hablar para no olvidar todo lo que viven. Bueno, Manuel, muchas veces también planteo esta pregunta porque muchas veces estas conmemoraciones en sociedades como la nuestra, en la nuestra también, se quedan muchas veces en celebraciones como en el vacío, como que es solo bombos y platillos, pero no nos sentamos a discutir sobre las problemáticas, las proyecciones, las tendencias. Entonces, ¿por qué reunirnos los adultos a hablar sobre temas de niñez, Manuel? ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues podríamos partir de como una consideración que puede parecer tajante, pero es absolutamente real. Y la planteaba un pedagogo italiano muy famoso, se llama Francesco Tonucci, que me resuena mucho todavía y me lo evoca la pregunta, y es tajante. Las ciudades no están hechas para los niños, las ciudades son de los adultos. Las ciudades en las que vivimos, incluso en municipios pequeños, municipios ampliamente rurales como el nuestro, están hechas para la producción, para hombres, para aquellos que viajan en automóvil, para espacios privados. Y no son ciudades para los niños porque sencillamente debemos preguntarnos dónde están esos espacios de los niños, aún ahora más con una pandemia, ¿no? Entonces, escuchaba a este pedagogo y pensaba, claro, los espacios de los niños que quizás eran un parque o la escuela, ahora no están porque están confinados. Y además, de alguna manera hay que pensarlo así, lo propone este pedagogo y me parece muy poderoso, y es, si tuviéramos ciudades para los niños, necesariamente tendrían que tener algunos componentes, como por ejemplo ser ciudades para la libre movilidad, ser ciudades donde el juego sea importante, donde el movimiento sea importante, que sean ciudades que estén centradas en el bienestar de toda la población. Y pues lamentablemente creo que entre más grande la ciudad, menor es el bienestar, ¿no? O sea, la gente sale y siente el miedo, siente la angustia, siente la inseguridad, siente la necesidad de tener que volver a confinarse en su casa si no haya una pandemia, solo porque le van a robar, le van a quitar, porque el sistema de transporte es terrible, porque o sea, el mundo te come un poco. Entonces, él planteaba, decía, si las ciudades fueran, o sea, si le preguntáramos a un niño cuál es la ciudad que sueña, seguramente ese niño empezaría a decir, es una ciudad en la que quiero que mi hermanito, mi hermanita estén bien, donde mis papás estén bien, donde mis abuelos están bien, donde todos estén bien. Entonces, de alguna manera, la línea de base, o podríamos decir, una ciudad para los niños es una ciudad donde todos estemos bien. Entonces, por eso creo que la tarea es, nosotros como adultos tenemos que preguntarnos, ¿será que tenemos que soltar un poco el poder como adultos? Creo que sería la primera conversación, y dejar que los niños tomen una decisión, los niños y las niñas, de cuáles son las ciudades del futuro. Bueno, muy interesante este punto, cómo conciben las ciudades los niños, ¿no? Y la importancia del juego, por ahí también hay un elemento supremamente interesante. Quiero entonces ahora invitarlos a un pequeño viaje al pasado, para que recuerden sus propias infancias y nos cuenten de manera breve cómo fueron esas infancias de ustedes y qué conservan aún de esas infancias que ustedes vivieron. ¿Qué conservan de allá, de esa época? Bueno, yo ¿qué conservo de esa época? Creo que el juego. El juego, si hay algo cuando pienso en la infancia, cuando tú lo dices, pienso cuando jugaba, mi papá nos compraba muchos muñecas y juegos. Él llegaba siempre con un helado, con un juego cuando llegaba a trabajar, y eso para nosotras era, además éramos solas mujeres, había un hombre, y eso para nosotras era maravilloso porque sabíamos que mi papi llegaba siempre cuando tenía el turno del mediodía, un viernes nos llegaba con algo. Eso recuerdo en cuanto a familia, y en cuanto al colegio, recuerdo la profesora que nos castigaba porque no hacíamos las cosas bien y tenía su regla en la mano para, venga, no lo sabe hacer, y nunca lo olvido, pero le tengo cariño a la profesora. Ella ya murió. Eran las formas en que se daba la educación. Creo, no voy con ello. Creo que recuperaría ese juego, sobre todo el vivir, el jugar, y esto lo hablaba ahora cuando tú mencionabas estos pensadores, uno se remota años y años atrás y habla, John Locke hablaba del juego. Sí, y uno dice, y ahora todavía a veces
siento que nos cuesta jugar, los padres de familia con los hijos, buscar esos espacios de esparcimiento, de hacer diferente para que no estén hiperconectados todo el tiempo, ¿no? Sí, hay mucha rigidez quizás en esas estructuras Sí. autoritarias y todo este tema, ¿no? Manuel, ¿qué conserva usted de su niñez? Hay varias imágenes como cargadas de muchas emociones. La primera es la imagen de mi madre, de mis madres, ¿no? De la madre de la escuela, que era la profesora de preescolar, que era supremamente amorosa, que me cuidaba, que estaba pendiente de si comía, de si estaba limpio, de si botaba la comida, de cómo estaba haciendo la vocal. Tengo esos recuerdos, y de mi madre en mi casa cocinándome, bañándome, jugando conmigo, jugar mucho con mis hermanos, el valor de poder tener unos pares todo el tiempo, de explorar el mundo, de convertir quizás algo que uno podría decir eso es chatarra siendo un adulto en un mundo de imaginación y de juego y de reglas, algo muy bello, pero también conforme pasaba la infancia, también recordar mucho la violencia del colegio, la violencia, quizás no violencia física, en mi caso digamos que mi generación creo que estuvo un poco menos abocada a eso, pero sí una violencia psicológica muy fuerte, la violencia del docente, de la estructura del currículo, ¿no? De usted no viene al colegio a estudiar, usted no viene a jugar, perdón, usted viene a estudiar, y estudiar es ser disciplinado, y es negarse, y es quedarse quieto, y es pararse en la fila, y es tomar distancia, y además después estudiar en un colegio de hombres, entonces se siente aún más ese rigor de la disciplina, y el negar la emoción, y el negarse uno mismo todo el tiempo. Entonces creo que esas imágenes o sea, tanto el cuidado como esa violencia que como niños creo que todos fuimos víctimas en algún momento. Ok, bueno, están muy presentes, ¿no? Entonces, Esa violencia psicológica que tú como psicólogo es más fuerte que la física, ¿no? Te dan un golpe y te queda marcado y dolió en el momento, pero esas palabras que te marcan el alma. Deja huella. Y hay estudios que dicen que ese tipo de violencias son las que más marcan, ¿cierto? Y adicional a esto, que los niños, cuando las hacen los niños, son crueles también. ¿Sí? Hay un referente acá en Colombia que ha estudiado sobre el tema, que es Enrique Chaus. Y él habla de eso. Él dice cómo lograr sensibilizar al niño, porque él es muy, muy crudo al decir las cosas. Y tal vez no lo haga con tanta maldad, pero cuando lo hace hay maldad. ¿Ves? Claro que sí. Bueno, pasamos a otro tema. Los televidentes estarán pensando, quizás, no sé si se lo hayan planteado, pero habrán observado que normalmente en estos paneles para hablar de niñez únicamente hay mujeres, ¿no? Entonces son las mujeres las que hablan sobre niñez, son las profesoras, son las trabajadoras sociales o las psicólogas las que hablan de niñez. Pues nos empeñamos en hacer todo lo posible porque nos pudiera acompañar un hombre. En este caso acá estaba Manuel, que además es psicólogo y está muy involucrado con temas de juventud, y como ya lo hablábamos en la presentación, entonces justamente hablemos de nuevas masculinidades. En dos sentidos esta pregunta: ¿cómo formar nuevas masculinidades? Lo hablábamos un poco fuera de cámara, desde por ejemplo la esfera doméstica. ¿Cómo formar nuevas masculinidades? Y las nuevas masculinidades que están formando a las nuevas generaciones. Es decir, no son los mismos papás los de hace 2 o 3 décadas, los de hace 2 o 3 generaciones, perdón, o incluso una generación, que los papás que en este momento están formando nuevas generaciones. ¿Qué decir de nuevas masculinidades en relación con la niñez? Bueno, pues yo pensaba esa reflexión en algunos sentidos. Me voy a centrar sobre todo en uno, y es... creo que históricamente la tarea del cuidado y la responsabilidad social sobre el infante, sobre el niño, pues ha recaído sobre las mujeres, ¿no? Sobre las abuelas, sobre las madres, incluso sobre las hermanas mayores de una manera muy fuerte, ¿no? Sí. Y pues pasa aún, creo que Todavía. es muy evidente en nuestra sociedad, en nuestro propio municipio es evidente, en nuestro país sucede. Y es interesante que bueno, no sé si el fondo esté un poco como en todo un movimiento de comunicación, o en nuevas experiencias, o en un mundo ahora globalizado, no sé dónde esté la fuente, pero sí claramente ha existido una nueva, o ha surgido una nueva sensibilidad que nos plantea a los hombres la tarea, ¿no? Nos plantea la tarea frente a la niñez, ¿no? Por ejemplo, desde el rol de padres.
Los padres en realidad somos seres fundamentales en la vida de un niño, como función paterna, ¿sí? Hablo del rol que cumple el padre, y es un rol que pues también históricamente se ha centrado en ser el proveedor, en quizás ser el disciplinador, incluso por medios violentos, ¿no? Cuando el niño ya no escuchaba a la mamá, entonces entraba el papá con el golpe a disciplinar, ¿no? Digamos que podría ser como una imagen, pues que por supuesto no sucede en todos los casos, pero lamentablemente sí es muy extendida. Entonces, ¿cómo puede aparecer este padre que es bondadoso, que es tranquilo, que es empático, que te mantiene una escucha activa, que se preocupa por las emociones de sus hijos y de sus hijas? Y eso necesariamente nos lleva al tema de las nuevas masculinidades, y es que para eso uno como hombre tiene que construirse o deconstruirse si uno quiere como empezar a verse en un espejo y decir, claro, yo durante mucho tiempo he negado mis emociones, y entonces como estoy en mi grupo de amigos pues me da temor decir que estoy ansioso, o que tengo miedo, o que me duele el estómago, o que tengo hambre, o que estoy preocupado, ¿no? Sí, porque nosotros digamos que hemos venido formados de una manera en la que pues debemos tener callo todo el tiempo y negar nuestra propia existencia como seres emocionales. Menciono ese tema porque creo que es fundamental, porque en la medida en que uno se relacione y experimente sus emociones como ser humano y como hombre, pues eso cambia la manera de pensar, porque cuando uno siente la emoción, pues empieza a verla también en el otro, ¿no? Entonces creo que si solo ese elemento fundamental cambiara en cualquier hombre, no estoy hablando solo de los hombres jóvenes, sino el hombre de vereda, el campesino, que quizás, obviamente la tarea es titánica, pero si quizás nosotros nos dedicáramos, en vez de ir este fin de semana a la tienda a tomar, porque lo que uno va a hacer allá como hombre es a jugar también un poco, ¿no? Con otros hombres, a reírse, a burlarse. Si quizás en vez de hacer eso yo fuera a la casa y me diera la tarea de jugar con mi hijo, de reír con mi hijo, de llorar con mi hijo, de escuchar a mi hijo, quizás allí podría darse un movimiento que es fundamental, porque eso genera nuevas formas vinculares, genera nuevos apegos, les enseña a los niños a emocionarse, a vivir de otra manera, y creo que sería fundamental. Bueno, aprovecho entonces para agradecerle a Manuel por estar acá conversando con nosotros sobre niñez. Profesora, nuevas masculinidades y niñez. Mira, yo comparto lo que dice Manuel, y les voy hace poco hice una investigación sobre resiliencia y felicidad. Hice una correlación entre las dos. ¿Y qué me llevó a eso? Resulta que empecé a encontrar que en el departamento de Cundinamarca, propiamente en los municipios cercanos a Zipaquirá, Sabana Centro, había una tendencia alta al suicidio. Suicidios. Se incrementaba. Entonces dije, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Nuestros jóvenes se están suicidando. Incluso se ha encontrado que niños y niñas se quieren suicidar, se quieren quitar la vida, conductas autolesivas. Y tiene mucho sentido lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? Todo ha cambiado, ¿cierto? Ya tenemos que hablar de reconocer ese niño, no como el hombre que sale a trabajar, sino tú haces parte de una familia, todos trabajamos en equipo. Yo también, siendo niño, puedo llorar, puedo sentirme mal y puedo reconocerlo, porque es que anteriormente, ¿qué le decíamos al niño? Usted no llore porque es que usted es un hombre, ¿cierto? No llore, usted no puede llorar. Ahora, ¿por qué no? Creo que nos falta, y ya les digo por qué. ¿Por qué no le decimos, si los hombres también lloramos? Ven, ¿qué es lo que te está pasando? No, me peleé con mi amiguita. Ah, bueno, ¿qué pasó? O con mi novia. No sé, hablemos de todas las etapas desde la infancia hasta la adolescencia. Mira que encontré en los estudios, cuando uno empieza a hacer el análisis de datos, que la mayoría de esa población de niños y jóvenes que tienen esa tendencia suicida, se suicidan más los hombres que las mujeres. Y estuve revisando unos datos, porque todavía, ahora estoy sacando 2 artículos independientes de cada uno, haciendo el análisis de esa información, y empieza uno a mirar investigaciones que se han dado en Latinoamérica, bueno, y encontraba que hay unas hipótesis que pueden ser muy válidas, ¿sí? Habría que tenerlas ahí, en que ¿por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? Puede ser porque les han enseñado a que no hablen, si sufren no lo digan, porque es que eso es una debilidad, si tú lloras es una debilidad. Entonces, ¿cuál es la tarea?
sensibilizar a las familias, que es una responsabilidad. Hay un proceso de segurización, esto lo habla Víctor Frank, de cuál es ese apego que deben tener las familias y donde obviamente está la mamá, porque es la protectora, pero en donde está el papá y cumple ese rol que tú dices, de lugar de hacer una actividad que en nuestro municipio se da, ¿cierto? En algunos casos, sobre todo en algunas zonas y en algunos contextos, de cambiar de irme a la tienda y de llegar a casa y hablar con mi hijo de qué está pasando contigo para que él exprese. Porque ¿qué es lo que lleva a un muchacho a que se suicide? Pues que ha pasado por unos estados de ansiedad y de depresión, tú que eres psicólogo, creo que, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es la tendencia a que un muchacho se suicide? Porque viene una etapa de depresión muy fuerte y pues lo lleva a que no hay más solución. Claro. Guardan las cosas, guardar las cosas no es bueno. Hay que hablarlas y hay que expresarlas. Cuando callan, eso es lo peor que le puede pasar a uno. Por eso hablábamos ahora de por qué hablar de los niños y de las niñas y de esa memoria que ha pasado con nuestros niños y nuestras niñas. Okay. ¿Ves? Bueno, televidentes, este es el tema sobre el que estamos conversando, en definitiva, la niñez por la conmemoración justamente que es, les repito, según la ley 724 del 2001, el último sábado de abril de cada año. De momento vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con nuestra conversación. Sigue impulsando tu negocio. Con Coapac estamos apoyando el emprendimiento. Por eso, puedes pautar con nosotros para que la idea de tu negocio llegue a un público cada vez más amplio. Desde hoy contamos con nuevas tarifas de pauta comercial para ti, videos, voz en off, redes sociales y nuestro servicio de mensaje por caracteres en nuestro canal 13 con precio exclusivo para nuestros asociados. Comunícate al celular 310-204-4701 para más información. Los hechos que son noticia, comunidad, actualidad, música, cine, entretenimiento y cultura más allá de tu pantalla. Encuentra nuestro contenido también a través de redes sociales. En Facebook estamos como Coapac TV. Síguenos en Instagram como Coapac-TV. En YouTube como Coapac TV. Escríbenos al WhatsApp 310-204-4701 o síguenos a través de nuestra página web www.coapactv.com. Bueno, continuamos en este episodio de Criterios hablando sobre niñez y nosotros siempre consideramos fundamental contextualizar todos los temas que abordamos acá en nuestro programa. Hemos hablado de política, de educación, tema que abordemos, buscamos la manera de contextualizarlo y justamente para allá vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de la niñez en Sabana Centro? O si se quiere más bien puntualizando en los municipios de Cogua y Zipaquirá. ¿Cuál es la situación de la niñez acá en nuestro entorno? Bueno, yo creo que lo voy a enmarcar en varias líneas. El tema de educación, el tema de salud, ¿cierto? De mortalidad. Creo que particularmente para Cogua y para Zipaquirá tienen unas variables que son muy similares, ¿cierto? El tema de educación. Encontré un dato muy interesante de Cogua y es que hay cero registro de casos de niñas de entre los 10 y los 13 años que hayan quedado en embarazo. Entonces eso es un buen índice, digámoslo así, ¿sí? En cambio en Zipaquirá sí hay casos. Esto no quiere decir que el uno y el otro se comportan similar. Yo creo que la infancia en los municipios que hacen parte de Sabana Centro y en nuestros municipios en los que vivimos, le hace falta
mucho el tema de educación. ¿En cuál sentido? Nosotros hemos mejorado en temas de cobertura. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos unos niveles de educación preescolar, básica y media. ¿Cuáles son los niveles en donde hay mayor ausentismo y deserción en educación? En el preescolar, y cuando terminan la básica no continúan la media. Eso ahí ya tenemos, hay unos datos que nos dicen mucho, porque es primordial que nuestros niños vayan al jardín a socializar. Por eso ahora, no solo en Colombia, ¿cierto?, a nivel mundial se está hablando de que necesitamos que los niños y las niñas vuelvan a las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ese proceso de socialización, de relacionamiento con el otro. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar? Ahí sería pues otro tema que se debe abordar. Pero yo creo que debemos trabajar en ese tema de educación, porque en la educación está la clave para Ney Ramírez, ¿sí? Okay. Puede ser que para otra persona diga, no, la clave es la nutrición. Ahora, en temas de nutrición, pues la pobreza ha aumentado. Hay un informe que da PNUD frente al desarrollo humano. ¿Qué se encuentra ahí? Que la desigualdad que hay a nivel mundial, particularmente en Colombia, es muy alta. En cuanto a atención de la niñez, tenemos unas normas, tenemos unas leyes, tenemos unos decretos, pero en muchas ocasiones se quedan ahí, en el papel. ¿Por qué? Porque nos falta brindar esa educación integral y de calidad desde yo creo que aquí voy a retomar unas palabras que decía Gabriel García Márquez, y él decía una educación de la cuna hasta la tumba. Okay. Para siempre, o sea, no podemos centrarnos incluso yo a veces digo, no puede ser desde la cuna, debe ser desde el vientre, porque es que ese bebé se está formando y ahí está ya aprendiendo mucho. Entonces, yo creo que en temas de educación nos falta trabajar el tema de la educación inicial, mantener esa educación ese vínculo de la básica a la media, porque se nos están quedando hasta noveno. Y necesitamos pues que los muchachos estudien, porque es la única forma de reducir tantas desigualdades. Y en cuanto al maltrato, pues esto aquí sí, apague y vámonos, dirían por ahí, porque ¿qué ha traído la pandemia? El aumento de la violencia a nuestros niños y a nuestras niñas. No solo física, no, emocional, sexual. Y la violencia intrafamiliar que ha aumentado. La pobreza. Y yo creo que aquí hay una corresponsabilidad de todos. Muy bien lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 17 dice, hay que buscar alianzas. Yo creo que aquí ya estamos. Al hablar del tema estamos diciendo, mira, hay esto, bueno, ¿cómo aporto yo? ¿Cómo aportas tú? ¿Cómo podemos transformar esas realidades? Y en donde nuestros niños y nuestras niñas son los que más sufren. Ok, bueno. Manuel, ¿cuál es la situación de la niñez acá en nuestro contexto? Bueno, yo me uno mucho a la consideración, como al criterio de la profesora Arney, creo que fundamentalmente hay dos derechos vulnerados, o dos dimensiones. La educativa es muy seria, el tema de la pandemia no lo ha mejorado, lo ha profundizado. De hecho, estaba revisando unos datos de la medida de pobreza multidimensional para nuestra región, para el municipio, para estos municipios, y hay dos indicadores que son muy preocupantes que tienen que ver con el bajo logro educativo y el rezago escolar, que es pues, puesto en otros términos, digamos como con un término técnico, lo que nos explicaba la profesora. Entonces creo que allí hay un reto enorme y digamos que en este momento la tarea o mi intención al mencionarlo es cómo como diferentes actores del entorno de este municipio, de estos territorios, podemos empezarle a hacer frente a ello. Porque claramente esto puso en evidencia que hay una crisis del sistema educativo, que no basta con tener una infraestructura para que los niños vayan, que el tema educativo tiene que salir de las aulas necesariamente. También nos puso frente hay que llegar allá a la casa. Exacto, también nos puso frente a asuntos interesantes como eso, como en la ruralidad, por ejemplo, algunos niños, niñas, pues pudieron retornar nuevamente a sus casas, salir
salir un poco de esas jornadas completas, estar allí, tener como otros procesos que no están medidos en todos estos índices, pero que son valiosos y son educativos. Entonces un poco es como la pandemia llegó, nos revolcó un poco, ¿no?, la vida, esa normalidad que teníamos. Obviamente a los niños en términos de educación lo hizo de una manera muy fuerte. Y la tarea es cómo empezamos a reorganizar, no a volver a esa anormalidad, sino la famosa nueva normalidad, pero digamos llevada al ámbito educativo. Y claro, lo segundo fundamental, también tenemos que pensarnos, como lo hablábamos hace un rato, el tema de las relaciones vinculares, claramente, o sea, tenemos que proponernos la tarea de superar las violencias, de las cuales lamentablemente las mujeres y los niños y las niñas son las principales víctimas, no solo en este territorio, sino en todos los territorios. Es lamentable, pero es así. Entonces creo que esos son los dos retos. Hay que hacer, se está haciendo, COGUA trabaja y uno de los mensajes centrales de este mes fue: COGUA no es una mina, COGUA es una minga juguetona y tenemos que ser una minga juguetona, tenemos que volver al juego, tenemos que reactivarnos, tenemos que reencontrarnos, tenemos que repensarnos, y esa es la tarea. Okay. También son oportunidades, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y además estaba escuchando a Manuel y estaba pensando en todas estas problemáticas, incluso viviendo en un territorio, vamos a decir, privilegiado, en un país atravesado por el conflicto, ¿no? O sea que pensar en la Colombia profunda ya plantearía otro tipo de discusiones, ¿no? Se nos está acabando ya el tiempo, pero creo que no podríamos cerrar el programa sin hablar de la relación entre la niñez y la tecnología, no solo en cuanto al uso de la tecnología, sino por ejemplo estos nuevos liderazgos, ya no solo juveniles, sino infantiles, que se están presentando justamente teniendo como plataformas estas nuevas tecnologías. Tenemos un referente en Colombia que ha generado mucho impacto, que es Francisco Javier Vera, este niño ambientalista, apenas 11 años tiene, recibió amenazas tremendas por ahí en redes sociales hace apenas quizás un par de semanas o un mes. Tenemos que enfrentarnos a estos nuevos liderazgos infantiles y las plataformas lo permiten, pero esto podría estar, o digamos qué efectos a nivel psicológico, por ejemplo, podría estar generando en estos niños que están ejerciendo estos nuevos liderazgos. Creo que la discusión está abierta porque las nuevas tecnologías nos están atropellando un poco a todos, ¿no? Nos están llevando un poco a todos por delante. Pero ¿qué decir de esa relación entre niñez y tecnología hoy en día? Bueno, pues es un tema complejo. Para un programa completo. Sí, sí, exactamente. Podría decir, como siendo muy breve, que estas nuevas formas tecnológicas, como todas las tecnologías durante la historia de la humanidad, nos permiten avanzar solo en la medida en que las usemos bien, ¿sí? Es decir, toda tecnología se puede usar con cualquier intención, ¿sí? Yo celebro enormemente que como esa horizontalidad y esa apertura de la opinión que permiten los nuevos medios, las redes sociales, nos lleve a decir: hay un líder infantil en Colombia. Quizás pues, son muy pocos los referentes en la historia de nuestro país, si los hay, ¿sí? Entonces yo celebro mucho eso, sí, pero creo que eso también nos trae la tarea de no leerlo ingenuamente, no decir como es un líder, es decir, como es un niño formado, como es un niño muy capaz, con una elocuencia tremenda, con una comprensión tremenda del medio ambiente, de las apuestas ambientales, debemos dejarlo solo. Es un niño. Y al ser un niño merece y tenemos el derecho y tenemos la obligación, como Estado, como instituciones, de protegerlo, de velar por su bienestar y de acompañarlo para que no sea otro liderazgo de nuestro país, que sea otra luz que se apaga apenas habiéndose encendido, ¿sí? Entonces creo que la tarea es enorme. Los recursos tecnológicos están, la tarea estratégica es cómo los ponemos a nuestro favor, como siempre, y ojalá pues si esto es en pro de que las voces de los niños por fin nos puedan llevar, por ejemplo, a esas ciudades de los niños, pues sería maravilloso. Sí. Pero esa tarea no la pueden hacer solo los niños, nos necesitan como adultos y creo que la tarea es al contrario, tenemos que ponernos al servicio de ellos porque ellos la tienen absolutamente clara y Francisco es un ejemplo de eso. Ok, profesora Adney, niños y tecnología. No, yo comparto lo que dice, yo que observaba ahora a Manuel y decía, bueno, qué chévere porque se da un diálogo en donde hay puntos de encuentro, ¿cierto? Más que desencuentro, y eso es chévere, aunque si hubiese desencuentro también sería genial. Yo creo que hay que formar más líderes, ¿cierto? Así como nuestro niño que es activista, en el sentido en que necesitamos que ellos hablen, que se expresen, que digan,
qué piensan, qué opinan, con criterio. Hay un documental muy interesante que hace Jürgen Klarik, no sé si lo han visto, y él habla de que enseñarles a los niños, más que esos contenidos curriculares que están estructurados, ¿cierto?, para la vida, incluso a veces cuando uno habla para la vida, uno dice, una vida, pero es hoy, cómo enseñarlos a relacionarse y también a explicarles con el acompañamiento que tú mencionas de papá, mamá, de los profesores, de que también hay unos riesgos, porque es que vivimos en un mundo que es cruel. Es cruel con nuestros niños, ¿sí? O sea, eso no hay que... Y un país, Colombia, es cruel con los niños. Y lo generalizo y puede ser que alguno diga que no, pero es así. Somos crueles con nuestros niños, entonces si ya hay un niño o una niña que sale a opinar, entonces vamos a mirar a ver cómo. Hay que prepararlos para eso, hay que prepararlos para esas realidades, pero no hay que desconocer esas realidades, porque están. O sea, no los podemos evitar, pero yo creo que aquí también hay una responsabilidad tan grande de los padres, porque es que es muy triste uno salir, no sé si a ustedes les pasa, yo observo mucho, salir a un centro comercial, a un parque, y toda la familia conectada. O sea, no hay un contacto visual, de venga, dejemos a un lado este aparato, y nos vamos a sentar y vamos a discutir sobre el sol, sobre el medio ambiente, sobre esa montaña, sobre el perrito que pasó, ¿sí? Entonces yo creo que no podemos desconocer la tecnología, está ahí, tenemos que vivirla, necesitamos, o sea, no la podemos desconocer, pero sí los niños necesitan un acompañamiento. Hay que hablarles de lo que pasa, porque a veces uno trata de ocultar, hay algunos papás que ocultan, no, yo no le voy a contar, no, si tu hijo ya está en redes sociales, hay que decirle que tienes que tener cuidado porque hay unos peligros, y son mucho más silenciosos y peligrosos, diría yo, que en ocasiones salir a la calle, porque es que hay personas malas, ocultas detrás de un perfil. Entonces, ¿cómo enseñarles a que reconozcan esos riesgos, a que no está mal sentir miedo, porque el miedo es una emoción que necesitamos, pero no dejarnos embargar por ese miedo y que no les vaya a dañar este tema emocional que ahora la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y muchas instancias dicen pilas con la salud emocional porque no estamos por un buen camino. Bueno, se nos acabó el tiempo en este episodio con este tema tan interesante que además nos daría seguro que para un par de programas más completos, pero a mí me gusta siempre cerrar estos episodios con un ejercicio de síntesis en donde pues cojo un poco a quemarropa a los invitados, pero nos ha salido siempre bastante bien. Si ustedes tuvieran que sintetizar lo que ocurre con la niñez en Colombia o en nuestra región en una sola palabra, ¿qué palabra utilizarían ustedes? Lo que ocurre con la niñez, lo que está ocurriendo en este momento con la niñez en Colombia, si se quiere, o si quieren circunscribirlo a nuestra región, en una sola palabra, ¿cuál sería la palabra que ustedes colocarían ahí sobre la mesa? Es un ejercicio bien interesante y yo no quiero ser como la negativa, pero yo creo que hay crueldad. Bueno, realista también, ¿no? Hay crueldad. Ok, bueno, crueldad por este lado es la palabra elegida. Yo complementaría, estando de acuerdo con, creo que transición, reto, cambio. Si no cambiamos, Sí. Bueno, estamos en el momento. Bueno, Manuel, profesor Adney, muchas gracias por habernos acompañado a cuestionar sobre Muchas la niñez gracias. acá en Cuapac Televisión. A ustedes muchas gracias. Bueno, justamente, Sí, muchas gracias. justamente esa es una de las apuestas que hemos tenido con este programa y es discutir, hablar, porque justamente no saber discutir, no saber debatir es lo que quizás nos lleva a lo que los nos ha hecho inconvenientes, sí. una sociedad tan violenta. Televidentes, les dejamos este tema sobre la mesa para que ustedes lo sigan conversando en casa y con sus familias y nos encontraremos después en otro episodio de Criterios. Que estén muy bien.